El ejército tiene como misión, que le señala la ley constitutiva del ejército, la defensa de la paz y el orden interno y la defensa exterior de la nación. Es decir, no es una sola tarea, como se concibe o han querido concebir en otros ejércitos, son dos, porque si tenemos la obligación de defender la patria contra los peligros exteriores, ¿cómo vamos a dejar la anarquía de la patria, que la patria se destruya en su interior? Hoy no hay solo un frente de combate, hay varios frentes de combate, y un frente que es el más fructífero, que es el frente interior. Teníamos que hacer una patria mejor y estamos haciendo la patria mejor. Lo que pasó a partir de 1947 fue una carnicería. A partir del 47 estaban condenados a muerte. ¿Quién la mata? La Guardia Civil. ¿En qué año? En el 49. La secuestran, la violan y cuando está ya embarazada la asesinan y la dejan para echar la culpa a los guerrilleros. Nada más a ir a hacer la curva, que era lo que yo quería para poder escapar, me dicen, ¡alto! Yo quedé petrificada. La inmensa mayoría de los guerrilleros no pudieron incorporarse, o fueron ejecutados, o murieron en enfrentamientos, o marcharon al exilio. Yo creo que hemos vivido una gran parte de nuestras vidas, los que tenemos la edad que tengo yo, sin ser conscientes en qué escenario de posguerra vivíamos. Y mi madre lo dejó todo por mi padre, dejó su familia, su casa, su tierra y se fue detrás de mi padre para compartir su destino, con la frustración de haber perdido la República, de haberlo perdido todo y solo tenía de la mano una niña de 5 años. Nosotros hablamos de duelo migratorio. Duelo migratorio significa desarraigo, significa ruptura de la identidad, significa ruptura de las relaciones establecidas, significa quiebra de un proceso de vida. En general fueron muy maltratados, y ahí encontramos, por ejemplo, en el exilio y en las clases populares, en las clases más bajas, problemas psicológicos importantes. Ahora, retrospectivamente, nos pueden parecer unos ingenuos, que lo fueron, unos sentimentales, que lo fueron, unos fanáticos, algunos lo fueron, pero en aquella época, 1945, pocos españoles republicanos conscientes de lo que pasaba sospechaban que Franco pudiera morir en la cama en el año 1975. Todo el mundo asociaba que el franquismo no podía disociarse del nazismo alemán y del fascismo italiano y que la caída de esos dos regímenes totalitarios iba a acarrear la caída del franquismo. El nacimiento de la guerrilla propiamente dicha, salvo en León, que fue pionera, es a partir del 44, cuando ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Lo que hace posible la guerrilla en España, la multiplicación de las acciones guerrilleras, la multiplicación de las organizaciones guerrilleras, es que todo el mundo es consciente de que la guerra mundial va a terminar y los nazis y los fascistas italianos la han perdido. Eso tiene como correlato que todo el mundo piensa, incluidos los franquistas, que las potencias democráticas van a entrar en España y por lo tanto esa es la explosión de la guerrilla.
eran conscientes de que de manera autónoma no podían acabar con el franquismo. Ellos sabían que partidas guerrilleras desperdigadas por toda España no podían hacer frente a un régimen, y además un régimen de la crueldad y de la capacidad represiva del franquismo. Ellos siempre hablan de que soñaban con ser la avanzadilla del Ejército de Liberación Europeo que iba a acabar con la dictadura en España. Es decir, una especie de, digamos, tropas auxiliares de esos ejércitos que en 1945, después de liberar toda Europa, iban a venir inequívocamente a España. Había bastante gente colaborando con la guerrilla en los años 45, 46, 47. Era muy peligroso, pero a veces hicieron reuniones de captación y de grupos para, en caso, porque se tenía la esperanza de que a la terminación de la guerra, o sea, de la guerra mundial, quiero decir, del año 45, estuviésemos en condiciones de poder, con el apoyo de fuera y de dentro. Eso era la idea, más o menos la idea que se tenía. Por eso la guerrilla ha durado más tiempo, porque se esperaba algo de apoyo desde fuera, al terminar la guerra mundial. A los huidos iniciales que habían quedado cazados en España, aislados en España, entre el 36 y el 44, se le van a unir docenas, cientos de combatientes españoles, pero que habían combatido en Francia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, incluso algunos en Rusia, en la Unión Soviética. Y esos militares o militantes generalmente comunistas, muy cualificados, que habían estado en el maquis francés, que habían combatido a los nazis, que tenían buen armamento, que tenían ya una experiencia, fueron los que en algún caso ayudaron a los huidos a organizarse, o en casos como Valencia crearon de, digamos, un poquito de la nada, verdaderas organizaciones guerrilleras. Por lo tanto hay un apoyo exterior, pero estamos hablando de apoyo del propio Partido Comunista. Hombre, dentro de un año, dentro de 2 años, esto se acabó. El franquismo se acabó y estos son los de la verdad. Y entonces nos prestaban servicios. Primeramente había una lógica. Franco estaba implicado en la guerra mundial. Era un fascista puesto por Hitler y Mussolini. Y los alemanes fueron los que le ayudaron a terminar con la República. Y nosotros nos identificamos en esa perspectiva. Y no solamente los guerrilleros, todo el mundo pensaba de que, Franco no tiene más vida que la que le dé mientras dure el fascismo. Entonces si hay un movimiento interno, que el movimiento tenía que ser, no había estructuras de partidos, sindicatos ni nada, era el guerrillero, era la lucha armada, era el elemento fundamental. Entonces eso era lo que organizaba al pueblo y llamaba la atención en torno a las acciones de antifranquistas. Y era esa perspectiva, y con eso era nuestra propaganda, y con eso jugábamos nosotros. Y eso también creó una situación en un momento psicológica, que las propias fuerzas fascistas en las zonas guerrilleras operaban con mucho cuidado, no operaban como en el 36. United with Russia in war, we strove to preserve that unity in peace. Como todos sabemos, las ilusiones se truncaron, todo eso fue un fracaso, y a partir de 1947 la Guerra Fría aniquiló definitivamente cualquier proyecto guerrillero. De hecho, si algo se le puede echar en cara a los dirigentes guerrilleros políticos, no de los dirigentes guerrilleros, sino a los dirigentes del PC del exilio, significativamente a Santiago Carrillo, es que hasta 1947 la guerrilla tuvo alguna razón de ser. En 1947, una vez que se aprobó la ley de bandidaje y terrorismo, que lo que hacía era legalizar, potenciar y darle importancia a la ley de fugas, era una especie de suicidio. Eres un agitador de una causa que ya no te la creen, te creen menos.
Y entonces se va decreciendo justamente los puntos de apoyo, la policía conoce mucho más, y entonces tiene que tener mucho más agilidad para escapar a la caza, ¿comprendes? Y bueno, llega un momento de que está seguro de que eso ya no. Pero ¿y qué hacemos? Nosotros no tenemos ningún contacto con el exterior que nos permitiera, dice, bueno, pues ahora somos una fuerza que tenemos la retaguardia, que podemos, ¿comprendes?, retirarnos, hacer el repliegue. La guerrilla fue ninguneada, y especialmente por Gran Bretaña, que es el país responsable, en último término, de la pervivencia del franquismo. Si hay un país que desde el año 1936 tuvo claro que le interesaba el triunfo de Franco, y una vez acabada la guerra les interesaba seguir con el franquismo, fue Gran Bretaña. Los últimos años, con todos los archivos que se están abriendo, demuestran cada vez más que Franco, en parte, debió a la supervivencia, no solo a la Guerra Fría, sino a la actitud premeditada de los británicos, que no solo no apoyaron a la democracia en España, sino que hicieron que un país de la importancia estratégica, política y económica de Estados Unidos, que tenía una clarísima simpatía pro-republicana, fuera cambiando y tolerase la vivencia de Franco, incluso en los tratados a partir de los años 50. En un principio dedicaron a los huidos, no a los guerrilleros, a los huidos, dedicaron tropas del ejército, regulares, tropas africanas, soldados. Se dieron cuenta que los soldados no eran viables para ese tipo de represión. Al contrario, mataban a gente inocente y eso multiplicaba los efectos de los huidos y el apoyo de los huidos. Luego inmediatamente empezaron a utilizar falangistas. Los falangistas estuvieron en la primera línea de la represión contra los huidos, contra los enlaces de los huidos. Y hubo mucha gente que incluso que no estaba de acuerdo políticamente, estábamos seguros, ya lo sabíamos, pero que nos apoyaba. Un apoyo de gente que al menos no denunciaba, y otras, para ser buen español, también te hacía servicios. No, había gente que nos daba dinero, había gente que nos ayudaba, hubo falangistas que cogieron contacto con nosotros para ayudar a hacer que no llevaran a alguna gente a la cárcel, o al menos hacer por ellos. Hubo guardias civiles. El cuerpo que se va a especializar fundamentalmente en la represión del maquis es la Guardia Civil. De aquellos pueblos había alguna gente que se puso en Guardia Civil para poder vivir, no eran de los matones, gente, había de todo, pero bueno, algunos no lo eran. Y a lo mejor sus padres eran enlaces de la guerrilla. Eso me pasó a mí, en un lugar en donde nos mandan razón de una casa que parábamos en Orense, que era una casa de apoyo a la guerrilla, que tenía un hijo que se había metido en Guardia Civil y que estaba de cabo en un pueblo en donde todo el pueblo estaba con nosotros, ¿no? Y él lo sabía, de que todos aquellos pueblos era la guerrilla. En 1948, cuando hay un cambio de táctica y se quiere ir poco a poco convirtiendo a los guerrilleros en políticos, sigue siendo un suicidio, porque para la Guardia Civil no diferenciaba entre guerrillero y político, simplemente venía un proceso de liquidación. ¿Estaban haciendo acciones para luchar contra la dictadura? Sí, claro. ¿O simplemente se escondían para que no los mataran? ¿Cómo era? Las dos cosas, porque, ¿no ves? Hay un libro que pone el monte o la muerte, ¿sabes? Que yo lo tengo. O el monte o la muerte. Pero estos son gentes que estuvieron en la guerra y decían que se entregaran, les mandaban Franco que se entregaran. ¿Para qué? Para matarlos. Entonces tenían que luchar hasta el final. Y era gente buena, que no se habían metido con nadie, solamente porque eran republicanos o comunistas, cada uno es como le da la gana. Claro.
Cuando hablamos de oposición al franquismo, yo siempre he dicho que la única oposición al franquismo fue la guerrilla, la única. Por lo menos en lo que llamamos la posguerra, hasta los años 50. Y la explicación es muy sencilla. No solo en un país oprimido, en un país silenciado, en un país que estaba en verdadera servidumbre, cogieron las armas y se enfrentaron a ese Estado todopoderoso, sino que además de esa actitud de enfrentamiento, lo estaban haciendo por unas ideas y lo estaban haciendo de una manera en que se jugaban la vida. Era un chaval que tenía un molino, fueron al molino y le pegaron 5 tiros. Y ahí se quedó. ¿En qué año? Eso fue en los años 49, por ahí, en los años 49. Al franquismo luego hubo oposiciones digamos blandas, donde la gente puede ir a la cárcel y es mucho mérito, no se puede minusvalorar ni despreciar esa oposición. Oposición de estudiantes, esa tardía oposición de la Iglesia, oposición de políticos, sobre todo a partir de los años 50, a algunos le costó incluso la vida, pero eran oposiciones, digamos, tolerables. La oposición de la guerrilla fue una oposición radical en todos los sentidos, y el juego de esa oposición era la propia vida. Cuando una persona expone su propia vida con una ideología por el medio, puede ser un fanático, pero puede ser una persona que tiene una solidaridad con su propio país, con la libertad, que es digna de encomio. No hubo un pueblo en toda la contorna que pasara lo que pasó en este pueblo. Aquí mataron mucha gente. Porque esa costumbre de hacer desaparecer a la gente en esos momentos sí existía. Oh, y después no te digo que en el 49 estaban en lo peor. Y muchos se pudieron escapar. Algunos que estuvieron aquí, había 7 aquel día aquí, escaparon y después pudieron escaparse para Francia. Había uno que eran 2 hermanos, uno se lo mataron ahí en Casallo, en un sitio ahí. Y después ellos pudieron escaparse y se metieron algunos en Francia, otros marcharon a Argentina y otro, ¿dónde quedó el otro? En México. Por capturar un guerrillero, los guardias civiles recibían recompensas y dinero. Si la recompensa vivo era más importante, llegaba vivo. Si la recompensa muerto era más importante, podía llegar muerto. Por lo tanto, depende de la situación y depende de la arbitrariedad o la discrecionalidad de los que lo detenían. En principio, si eran detenidos, eran juzgados. Sí, es decir, si llegaban a los cuarteles de la Guardia Civil y sobre todo si llegaban, digamos, a centros donde ya no había esa discrecionalidad, eran sometidos a juicios militares, siempre militares. Es decir, se les aplicaba juicios sumarísimos para entenderlos, siempre. Oh, sumarísimo, 12 años y un día que me echaron. Y luego mandaron todos los papeles a la 7ª región, a Valladolid. Y de allí me vino con, ¿cómo se dice?, 4 años menos, con 8 años, y me quitaron el día. Si había una acción guerrillera, la represión era para aquel que estaba fichado, o bien le aplicaban la ley de fuga, porque allí se aplicó la ley de fuga permanentemente, ¿saben lo que es la ley de fuga? Hasta el 51, en el 51, en la zona del Bierzo, han asesinado a 2 personas en Tobía, porque habían ido a la cárcel, porque les habían descubierto que habían tenido contacto con la guerrilla 4 años antes, y ya habían sido a la cárcel, y simplemente por una acción que hicimos, que estaba de aquella la guerrilla, les aplican la ley de fuga. ¿Y las condenas cuáles solían ser? Lo normal, muerte. En todo caso, la única excepción era la conmutación. Estoy hablando de guerrilleros. Pero si un guerrillero había tomado parte en enfrentamientos armados, automáticamente era la pena de muerte. No había posibilidad de salvación. Si su información había sido muy importante, etcétera, etcétera, tenía alguna posibilidad de salvación, pero mínima. Casi todos los guerrilleros detenidos, que incluso confesaron y dieron lugar luego a verdaderas racias contra los compañeros que sobrevivieron, fueron de todas maneras ejecutados. Y ya digo que además ejecutados y con garrote, y por el sistema de garrote, que creo que es muy importante.
la represión era arbitraria, no seguía siempre las mismas pautas e incluso los juicios eran arbitrarios, no seguían las mismas pautas. Entonces había un terror terrible, el primer terror, el primero de la masacre del año 36-37, y luego después el terror a partir del 40, cuando empieza a actuar el movimiento guerrillero de una manera organizada. Entonces ese otro terror es los métodos de tortura los más salvajes que se puede hacer. A lo mejor no lo asesinaban, pero los torturaban hasta la muerte a muchos enlaces, mi padre concretamente. En el caso de hombres y mujeres, muy claro, torturaban. La tortura era gratis, era legal. Para ellos, no para un ciudadano civilizado, era legítima. No había ningún límite a la tortura, ni límites a la muerte. Gente torturada a rajatabla, y las mujeres fundamentalmente, porque el instinto fascista no podía permitir, aún menos, de que una mujer se implicara en los temas de la política. Pues allí, pues en la brigadilla criminal, pues palo va, palo viene, y a mí pues igual, y al amigo, y mi amigo pues igual. Bueno, lo que hacen, te desnudan, te ponen como te parió tu madre, y palo, y con los vergajos y a pegarte, ¿no? Y así se pasaba, y nos tuvieron pues unas semanas metiéndonos en la cárcel, sacándonos así al cuartelillo, a la cárcel a dormir, vuelvo al cuartelillo y tal. ¿Qué le pasó? Bueno, lo han torturado varias veces y lo han neutralizado, porque últimamente no podíamos bueno, estuvo traumatizado y así ha muerto traumatizado. Mi hermano, mi madre y otras mujeres. Nos han puesto como una criba. ¿En el interrogatorio qué era lo que te decía la Guardia Civil mientras te maltrataba? Bueno, en el interrogatorio lo que hacían era preguntarte, a ver, que dijéramos los nombres de los guerrilleros y a dónde estaban, bueno, que les diésemos reseñas de dónde paraban. Yo no sé dónde paran, y si supiera tampoco se lo decía, que se lo iba a decir. Y bueno, y es ahí donde ellos se basaban, que les diésemos nombres, lugares, de gente que había colaborado con ellos también, y todo eso. ¿Qué años tenía su madre aproximadamente? Sobre 55 años. ¿Y usted sabe esos 6 años que su madre estuvo en el monte, qué era lo que hacían, cómo vivía? ¿Usted sabía algo? Yo eso no. ¿No tuvo? Malamente, pasando hambre, y dormirían en el monte. Mucha gente se fue a la guerrilla movida, en la tormenta era de izquierda, pero movida porque no se podía vivir, porque la vida era literalmente imposible, porque está en el pueblo, aunque ya no estuviera en la cárcel, aunque hubieras cumplido ya todo lo habido por haber, podía llegar un grupo de falangistas y darte una paliza, así por lo bueno, y se acabó la historia, con absoluta impunidad. Este sentimiento de injusticia, en cuanto tú no puedes reaccionar, forzosamente el individuo tiene que quedar absolutamente tocado. No creo que más de 500 guerrilleros propiamente dichas quedaron en España con vida, y de ellos no creo que ni siquiera que la mitad pudieran reincorporarse, digamos, al régimen franquista. Pero el elemento más significativo posiblemente de la resistencia armada contra Franco fueron los enlaces. Estamos hablando de 100.000 personas que se implicaron de una u otra manera en la resistencia contra Franco. Estoy hablando de enlaces. Si de guerrilleros hablamos entre 5.000 y 7.000, es muy difícil cuantificar los guerrilleros que había. De enlaces estaremos hablando sobre 100.000. De hecho, sabemos que 20.000 fueron detenidos. Yo soy, como quien dice, niño del movimiento guerrillero, me crié con ellos, tengo la cultura de toda aquella pluralidad que también tiene matices, el problema de los diferentes lugares de guerrilla. Allí era una guerrilla que se creó por la espontaneidad, que era plural y que creó sus estructuras en la pluralidad y que así las mantuvo hasta 1947, donde hay un giro en el orden de la estrategia de la lucha guerrillera.
había gente que lo sabía pero que no era partidaria, o sea, compartía ese apoyo, que a lo mejor ellos no eran capaces a dar apoyo a la guerrilla, pero sí a ocultar y bueno, o sea, por el miedo que tenían no lo daban, pero sí a guardar el secreto. Un enlace pillado colaborando con los guerrilleros tenía muchísimas posibilidades de morir, de ser ejecutado. Simplemente los llevaban de camino del cuartelillo, los soltaban, los tiroteaban y luego los dejaban en el camino. Evidentemente eso llegaba a los enlaces y sobre todo en determinadas épocas, a partir del 47 sobre todo, sabían que si colaboraban tenían posibilidades de salvar la vida. Y hubo muchos enlaces que colaboraron, lo mismo que hubo guerrilleros que colaboraron. Los guerrilleros, cuando hablas con ellos, siempre hacen un homenaje a los enlaces y lo explican con una historia un poco elemental pero que se entiende. Siempre dicen, los verdaderos valientes eran los enlaces, no nosotros. Nosotros estábamos en el monte, vigilábamos, teníamos buenas armas, en algunos casos venidas de Francia o traídas de Francia, mejores que la Guardia Civil, pero los enlaces estaban en el pueblo, en su casa, y en el momento que los detectaban, les aplicaban la ley de fugas, no tenían salvación. ¿En qué consistía esa ayuda de los enlaces a los guerrilleros? ¿Cuál era su papel? ¿Cómo les podían...? Era fundamental. Les conseguían comida, les conseguían ropa, les informaban de los movimientos de la Guardia Civil, les informaban de cómo marchaba, por ejemplo, en el caso de la Guerra Mundial, siempre tenían sistemas medio por ventanas abiertas o cerradas, por trapos, etcétera, etcétera, de los movimientos, sobre todo de la fuerza que llamaban a los guerrilleros, de los guardias civiles, y eran básicamente, te lo decía antes, la imagen es la sangre que fluye por el cuerpo de una persona. El nutriente básico de la guerrilla era los enlaces. Pues mi madre se escapó con ellos, estuvo 6 años. Y a los 6 años ya la mataron ahí en Villasinde, en un pueblo ahí cerca a la Vega de Valcárcel. Hay que hablar de las mujeres en la guerrilla, lo mismo que hay que hablar de las mujeres en la resistencia francesa. ¿Hubo guerrilleras? Guerrilleras en sentido estricto, no. Hubo algunas mujeres que estuvieron en el monte, hubo en Galicia algún caso de mujeres que murieron en enfrentamientos, pero en el sentido duro del término no se puede hablar de mujeres guerrilleras. De hecho, las mujeres estaban en el monte siempre por una razón, salvo excepciones. Eran enlaces quemados, se habían dado cuenta los guerrilleros de que eran enlaces quemados, sabían que iban a ir por ellos y entonces las llevaban al monte hasta que de alguna manera podían sacarlas del país. En ese tiempo, muchas de ellas, en el caso de Galicia y de León, en toda España, enfrentamientos entre guardias civiles y guerrilleros dio lugar a muerte de mujeres. Y algunas, en el caso de Galicia, por lo menos 2 casos, murieron combatiendo. Enriqueta Otero, una maestra llamada la Apasionaria Gallega, estuvo en el monte, estuvo combatiendo. Ha escrito incluso sus memorias. Pero básicamente la mujer fue el enlace que hizo posible la existencia de la lucha armada. Allí hubo asesinatos, por ejemplo, de mujeres, que desgraciadamente no se habla mucho en la historia, parece que no existieron. Por ejemplo, como Carmen del Barco Valdeorras, que la violan, la secuestran, la violan, y cuando está ya embarazada, la asesinan y la dejan para echar la culpa a los guerrilleros. Era una lanza a la guerrilla. Un régimen que conculcó, por una parte, sistemáticamente todos los derechos adquiridos por las mujeres, provocó a su vez que las mujeres, y además en el medio rural, cosa sorprendente, se implicaran en política y tomaran una decisión enorme, que era militar, aunque fuera simplemente como enlaces, porque no olvidemos que ser enlace no era precisamente una diversión. Nos hicieron mucho daño, porque tenían que ir detrás de mi madre. No mató a nadie, mi padre tampoco, no hizo mal a nadie. Estaba viuda, ¿por qué iban detrás de ella, señor? Catalina, que es en una casa de allí al lado de Ponferrada, en donde había 3 guerrilleros que hay un combate, lo primero que hacen
podían haber matado a los guerrilleros y dejar a ella, pero no, inmediatamente la asesinan allí a ella como represalia. No tenían armas para defenderse, no podían huir y por lo tanto, si ya de por sí el enlace es la sangre que hace fluir la existencia de la guerrilla, en el caso del franquismo son los verdaderos héroes. Y al llegar a la curva ya me parecía que no me veían y ni nadie sospecharía, echar a correr lo que pudiera. No podía correr mucho porque estaba en estado, en estado de 8 meses y pico. Nada más a ir a hacer la curva, que era lo que yo quería para poder escapar, me dicen, ¡alto! Yo quedé petrificada. No me da vergüenza decirlo. De miedo que me dio, me meé de miedo. En los enlaces había hombres, pero sobre todo había mujeres y niños. Sobre todo mujeres. Dice, sigue delante de nosotros. Seguí delante de ellos, no me hostigaron, la verdad. Y al llegar a casa, antes de llegar a la casa donde estábamos con los abuelos, me dice, ¿dónde está su madre? Yo aún así le dije que no sabía. Yo sabía que estaba allí. Quería salvarla hasta lo último de todo, si podía ser. Ellos sabían bien que estaba allí porque habían venido a tiro fijo, ¿sabes? Pero dije, no lo sé. Dicen ellos, métase en casa y no salga. Un guerrillero siempre está en el límite de casi todo, en el límite entre la brutalidad y la violencia revolucionaria, entre la ejecución y el asesinato. Está en una situación muy complicada, es decir, mantener el estatus de guerrillero es muy complicado, porque inmediatamente te puedes desviar de esos objetivos políticos. Los enlaces son verdaderos héroes, no atacaban a nadie, solo defendían, y muchos lo hicieron por ideología, pero sobre todo en el caso de muchas mujeres lo hicieron por humanidad, y creo que es muy importante que se sepa. Y en este momento empezaron a disparar, allí tiros por todos los sitios, allí las tanquetas disparaban hacia nuestra casa, allí, yo qué sé, yo temblando de miedo en casa, yo solina. No sabía dónde estaba mi hermano, no sabía dónde estaba el abuelo, y yo creía que nos mataban a todos. Y yo siempre, cuando hablo del asunto, del episodio de los enlaces, siempre incido en una cosa. La mujer es el sujeto invisible de la historia, y especialmente de la historia del franquismo. Y dieron una patada a la puerta donde teníamos el ganado, porque mi madre y su compañero estaban arriba, y por abajo pues se metía leña y el ganado. Y la Guardia Civil dio una patada a la puerta y echó un feje o dos de paja prendidos para arder, para que ardiera la casa y ardieran ellos. Hasta que ardió la mitad de la casa y se cayó abajo el techo, vaya que era de tabla. Y luego todavía me dijeron que el compañero de mi madre había tenido el valor de coger desde adentro el feje de paja que estaba ardiendo y dar una patada para afuera. Fue verdad. Pero la Guardia Civil volvió a echarlo para adentro, y hasta que ardió. Y cuando les pareció que ya estaban muertos, pues entraron. Salvo excepciones, la inmensa mayoría de los guerrilleros no pudieron incorporarse. O fueron ejecutados, o murieron en enfrentamientos, o marcharon al exilio. Y al poco ya no hubo tiroteo, ya pararon de disparar, entraron porque ya les pareció que ya los habían matado. Y entraron a por ellos, los sacaron, muertos, bien seguro, de las rodillas para abajo, o más arriba. Mi madre pues estaba todo quemado, toda la ropa quemada y eso. Pues claro, habían metido fuego, pues estaba... Cuando la Guardia Civil se dio cuenta de la importancia de los enlaces y con las contrapartidas y los grupos especiales empezaron no a atacar a los guerrilleros, sino a localizar, aislar y reprimir a los enlaces, la guerrilla desapareció. Prácticamente murió. Los guerrilleros hacían posible la edición de periódicos, pero gracias a los enlaces, es decir, los enlaces le conseguían una imprenta para poder editar un periódico, todo, es decir, absolutamente todo. Vivían gracias a los enlaces. El tema consistía en presentarse como guerrilleros, en llevar a cabo acciones guerrilleras y desenmascarar a los enlaces. En algunas zonas como León no fueron muy efectivas, o en Galicia, porque la gente conocía a los guerrilleros. Pero en las zonas, y los guerrilleros conocían a la gente, pero en las zonas donde vinieron maquis de Francia, Valencia,
Andalucía, que vinieron del norte de África, que no conocían a la gente y no tenían conocimiento de los enlaces personalmente, fue devastador. Estas contrapartidas cometían asesinatos para que la gente viera, se pusiera contra los guerrilleros, llegaban a casas de supuestos enlaces, le decían somos guerrilleros y los descubrían, y yo creo que es el método más efectivo que se utilizó. Si a ello añadimos la ley de bandidaje terrorista que hablábamos antes de 1947, que simplemente impulsó, promovió, legalizó y favoreció la ley de fugas, de triste y larga trayectoria en la historia de España. Ya se utilizó en Cuba, en la guerra de Cuba. Un guerrillero era un estigma, el mayor estigma que podía haber, porque estamos hablando de alguien que después de la guerra y después de la victoria había osado o había cometido la máxima osadía, que era enfrentarse por las armas nada más y nada menos que al régimen franquista. El cansancio del pueblo, porque eso tiene efectos no solamente en el régimen, tiene también efectos en nosotros, que ya ves que las cosas no están como las pensábamos, pero nosotros no éramos solo los pensantes, el pueblo también, el pueblo que nos apoyaba también era pensante. Y entonces conjugan dos cosas, la represión y la falta de perspectiva política. Y hay que matizar una cosa, muchos guerrilleros ideológicamente no eran partidarios de la democracia. De hecho, el comunismo en aquella época no se puede hablar como un sistema democrático. Sin embargo, en España eran conscientes que estaban luchando por la democracia. Y creo que es muy importante matizar esto. Santiago Carrillo lo dice algunas veces, cuando hemos decidido de sacar los guerrilleros, esto es un cuento. No, no, es una mentira. ¿Entiendes? A tu suerte. Y ya éramos pocos, porque ya en el año 50, yo pasé en el 51, pero ya en los años 50 pues quedaban muy pocos en toda aquella región. La inmensa mayoría de los guerrilleros, los supervivientes, no estaban luchando por el comunismo, estaban luchando exactamente por la democracia y por la libertad. Ellos, se consideran siempre, y su reivindicación es esa, y su fracaso político es ese, en la actualidad, es que se consideraron siempre los últimos soldados republicanos. No se los ha reconocido ni la democracia, ni el país, ni siquiera el partido que más o menos tuteló su lucha, que fue el Partido Comunista. ¿Y entonces qué pasó? Algunos que duraron después, como el piloto o el pinche, que estuvieron al menos 20 años más tarde ocultos, eso ya no era guerrilla, eso es, bueno, porque no tuvieron tampoco facilidad para salir, y nosotros porque agarramos el toro por los cuernos y no nos vamos para afuera como sea, pero tenemos que resolvernos por nuestra cuenta. No hay realmente reincorporaciones a la vida, digamos, al franquismo de guerrilleros, salvo en algún caso de gente menor que practicó confidencias, o en caso de algún guerrillero que fue detenido y por motivos no siempre muy claros no fue ejecutado y luego fue conmutada la pena, salvo excepciones, la inmensa mayoría de los guerrilleros no pudieron incorporarse, o fueron ejecutados, o murieron en enfrentamientos, o marcharon al exilio. Los topos, que permanece años y años en una especie de tabuco, de cubículo absolutamente horrible, donde no sabía nada más que un miembro de la familia que estaba allí, nadie lo sabía. Bueno, conocemos el caso, uno de los casos más importantes es el del topo Gorete, que estuvo escondido en los montes de Puebla del Lillo pues durante muchos años. El Gorete estuvo en la montaña, o sea, tenía una cueva en la propia montaña. Esa cueva se puede visitar siempre y cuando, vamos, nos guíe alguien. Una persona en la zona del Bierzo que se llamaba Aquiles, que estaba realmente escondido y estaba al lado de la cocina, y cuando una vez lo vio una hija no lo reconocía, o sea, y era su padre y había tenido que estar escondido ahí. Luego un familiar de Teresa Monge también estuvo escondido
pues a lo mejor 20 años. Y luego te hablan, en los pueblos te hablan de personas que estaban escondidas, pues realmente eran topos, o sea, no veían la luz nunca. Ahora estoy en los 100 ya, y la cabeza de mi tiempo hay pocos, ¿eh? Y aquí lo suelo decir yo a muchos, digo que de los años míos se mueren poco. ¿Es verdad? Teníamos una entrada de una bodega y se tropezaron con otra y tuvieron que cerrar. Y allá quedó un